Muy buenas, vamos a dar inicio al seminario web titulado El campo de la comunicación, caja de herramientas para el diálogo interdisciplinario, que viene como parte de la aplicación práctica de la maestría en procesos de información y comunicación que tiene la Universidad Católica Boliviana. Vamos a tener este seminario que también va a quedar colgado en línea para que puedan revisarlo posteriormente. La idea de esto es que cada uno de los participantes va a poder participar en un lapso de 5 minutos para luego recibir una réplica y después ellos van a poder responder algunas preguntas que haga otro de los participantes. Y también el público puede participar a partir de algunas preguntas que pueden mandarlas al correo electrónico que ha sido dispuesto para esto, que es webinar@ucbcba.edu.bo. Para comenzar vamos a dar paso a nuestro primer ponente, que es Camilo Kunstec. Luis Camilo Kunstec Salinas es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Cuenta con 2 maestrías, una en Desarrollo Rural y otra en Desarrollo Territorial y Gestión del Patrimonio. Ha trabajado como consultor en temas educativos, culturales y territoriales y desde el 2008 es docente universitario en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. También es docente del posgrado en la Universidad Mayor de San Simón y actualmente es candidato a doctor en Comunicación e Información por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, además de ser investigador en la Universidad Mayor de San Simón. Camilo, tienes 5 minutos para exponer tu tema y posteriormente pasamos a la ronda de preguntas. Gracias, Pablo. Bueno, el ejercicio, lo que se nos ha pedido poner en cuestión, poner en el escenario la discusión, es un poco cómo mirar la comunicación y su relación en el campo laboral, con las otras profesiones, con las otras disciplinas. Y en esa idea, en esa lógica, yo he encontrado 3 líneas que sería interesante de debatir, de mirar. La primera que tiene que ver con la preocupación de establecer una especie de identidad de la comunicación, desde la preocupación del objeto y el campo de estudio, que nos permita dialogar y encontrarnos con el otro, con las otras disciplinas, con las otras ciencias, y que por otro lado nos lleva a mirar la permanente búsqueda en el ejercicio profesional de ese objeto y de ese campo de estudio, que es una preocupación a la que los comunicadores permanentemente nos vemos enfrentados para poder encontrar los espacios y los campos donde podamos ir poniendo en práctica las herramientas y las destrezas que vamos recibiendo en la formación y sobre todo en la especialización que viene con el posgrado. En ese sentido, creo que es fundamental mirar los aportes que nos puede dar esta preocupación, pero también los escenarios en los que a mí me ha tocado desempeñar el ejercicio profesional y poner en práctica estas miradas y estas preocupaciones de la comunicación, como pueden ser la gestión del conocimiento, la investigación, la planificación y el campo cultural. En ese sentido, creo que la comunicación permite mirar de distinta manera estos procesos, ya que las preocupaciones son diferentes, pero además la presencia de estas herramientas comunicacionales modifican los procesos que se puedan dar desde la cultura, que se puedan dar desde la producción de conocimiento y desde la planificación en la gestión de proyectos y en la gestión de organizaciones. En ese sentido, por ejemplo, yo planteo la educación como un escenario comunicacional, no solo en la preocupación de los contenidos, que muchas veces se la piensa en ese sentido, sino también en la relación más allá del educador y el educando, en la relación de la institución y en la relación de toda la comunidad educativa que pasa por procesos comunicacionales. También está la presencia de la memoria en la cultura, como otro espacio en el que me ha tocado trabajar, mirando la importancia que tiene la memoria como referente de significado, como referente de identidad, como referente para entender el presente y el futuro, que también es un proceso comunicacional a través del cual lo vamos resignificando, lo vamos viendo y lo vamos compartiendo. El otro tiene que ver con la planificación, que pasa en los escenarios donde se deben construir ideas comunes y gestionarlas, ¿no es cierto? Que muchas veces el rol del comunicador es asumido desde otra mirada, desde la mirada de los gestores culturales, de los agrónomos, de los ambientalistas, que tratan de encontrar un espacio de diálogo con el otro, con su interlocutor, con su contraparte social, y cómo las herramientas comunicacionales permiten
que esa relación se modifique y también nos muestra la importancia que tiene la comunicación en relación a la investigación y la gestión del conocimiento para entenderlas como escenarios de diálogo, ¿no es cierto? Es diferente hacer la investigación más allá de la construcción del conocimiento, sino pensando en que es un diálogo de conocimiento con una sociedad y un experto o con una red de instituciones y de actores que hacen al proceso investigativo, y cómo hacer que ese conocimiento pase de ser compartido, ser divulgado en una comunidad de especialistas, pase a una verdadera apropiación cotidiana, ¿no es cierto? Eso también pasa por herramientas que vienen de la reflexión y de la preocupación permanente de la comunicación por la delimitación de un objeto y de un campo de trabajo, un campo de acción o un campo de estudio. Y finalmente una preocupación que está relacionada con las últimas miradas que le estoy dando a esta relación o al rol que juega la comunicación en el contexto de una sociedad compleja y demás, es mirar este proceso que se está viviendo y en el cual el fenómeno que estamos viviendo en nuestro país es fundamental, es la discusión del desarrollo. Es decir, esa panacea, ese letrero luminoso al cual todos teníamos que acceder, parece que no es solamente un tema de transmitir conocimientos, sino de significados y de construcción de sentidos y de referentes que se van dando en las sociedades. Entonces, un poco por ahí va la reflexión con la que yo pretendo aportar y plantear a este seminario. Gracias, Camilo. Recordarles a todos que vamos a tener también disponibles los documentos para que puedan revisar los documentos de dónde surgen todas estas discusiones que se están realizando. Voy a dar paso a Ivette Mercado, por favor, a que hagas el comentario del documento de Camilo. Bueno, gracias, Pablo. Buenas noches. Comentarte, Camilo, que puedo destacar 5 puntos importantes, ¿no?, de la ponencia que has realizado. Tú hablas de la existencia de una necesidad de delimitación tanto del objeto de estudio para fines de investigación, etcétera, como la delimitación de las herramientas o del campo mismo de acción de un comunicador social, ¿no? Traduciendo a términos simples, el comunicador que entra a determinada institución, etcétera, y dice, bueno, ahora, ¿cuál es mi campo de trabajo? ¿Qué voy a hacer? O el investigador que se pregunta, ¿cuál va a ser mi objeto de estudio? ¿No? Entonces, creo que tú resaltas, ¿no?, esa importancia de pensar y repensar realmente tal vez la base sobre la cual va a operar el comunicador social, ¿no? Después también habla sobre una demanda, ¿no?, de un permanente diálogo, de una construcción interdisciplinar, ¿no? El hecho tal vez de que, vuelvo al mismo caso, al mismo ejemplo de una institución donde se encuentra un agrónomo, un ingeniero civil, un psicólogo, no sé. En estos círculos, digamos, de trabajo, se está abriendo paso a la importancia del trabajo de un comunicador, ¿no? O sea, en qué medida el comunicador puede aportar siendo estratega, digamos, y ya no solo es esta persona que va, a la que se le va a decir, bueno, hazme este videíto, haz este reportaje, edita esto, no sé qué, ¿no? Entonces viene a ser el que va a diseñar la estrategia desde los conceptos y va a encontrar la manera, digamos, para que se dé la comunicación de manera eficiente, ¿no? Después tenemos lo que decías hace un momentito, la educación como un escenario comunicacional, ¿no? 3 puntos destacas de eso: la importancia de la comunicación para la producción de materiales educativos, los procesos de capacitación, de transferencia, de gestión de conocimientos y la incorporación de mecanismos que permitan flujos comunicacionales buenos dentro del equipo o hacia los públicos, tal vez, de estos equipos de trabajo, ¿no? Considerando un poco, tal vez, la experiencia laboral que tú has tenido, ¿no? Como cuarto punto está lo que tú decías, ¿no? La comunicación dentro de todo lo que es
la producción de sentidos, la producción cultural, histórica. Y como quinto punto, pues esto que redondea, ¿no? Las necesidades. Está, como tú bien mencionas, la construcción de comunidades científicas específicamente relacionadas a todo lo que implica la teoría comunicacional, etcétera, que hablábamos también antes de entrar acá en el seminario, la socialización, ¿no? De lo que dicen estas comunidades científicas hacia el público general, y una vez que se ha creado ese nexo, digamos, la apropiación de este público general, ¿no? Que va en una suerte de ida y vuelta, yo creo, de todo lo que es el ámbito comunicacional en sí. Y bueno, quería preguntarte, pedirte en realidad que nos comentes un poco todas estas cosas que las has trabajado, yo creo, de forma muy sustancial, teóricamente, cómo han sido en tu día a día, ¿no? En la aplicación de tus trabajos, que nos comentes en qué has trabajado y de qué manera has aplicado esto en tu trabajo, ¿no? Comunicacional. Bueno, gracias por los comentarios y sobre todo por la pregunta que da pie a un par de reflexiones que me parecen interesantes, que de alguna manera enriquecen o podrían enriquecer la lectura del texto que he propuesto para el seminario, porque no es tan tal cual, pero sí pueden dar otro contexto de significación al propio texto. Creo que es importante mirar que si bien me preocupa mucho esta preocupación del comunicador o de la comunicadora en el sentido de buscar permanentemente el objeto de estudio y el campo de acción, no quiere decir que se vaya a resolver, ¿no? Creo que la comunicación tiene la particularidad de ser una profesión flexible y muy abierta a la creatividad, precisamente porque no tenemos una camisa de fuerza en cuanto al objeto de estudio y el campo de acción. De hecho, a mí me ha tocado permanentemente trabajar en escenarios donde tradicionalmente no trabajábamos o no trabajan los comunicadores, o sea, muy alejado de los medios, muy alejado de la producción audiovisual, de la producción periodística y demás, sino más bien asumiendo roles que normalmente estaban asumidos por otras disciplinas, fundamentalmente por la pedagogía en una primera instancia, que me ha tocado ser el eje articulador, no solamente por eso hablaba de la importancia de los contenidos, sí es importante construirlos, organizarlos, sistematizarlos para un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también hay que preocuparse por el contexto en el cual se va a dar y se va a construir la significación, es decir, la relación del educador, el educando y su contexto, que también es una preocupación comunicacional. Y finalmente, como que tú muy bien los has llamado flujos comunicacionales, entre todo ese proceso, toda esa comunidad educativa que puede girar en torno a la escuela, pero puede girar en torno a otros espacios. A mí me ha tocado trabajar en comunidades fundamentalmente, comunidades muy alejadas allá por la selva, comunidades en ciudades intermedias, pero que son medio satélites. En el caso de Punata, donde tuve a mi cargo 10 años un centro de expresión y creatividad con niños, donde justamente pude valorar estas tres dimensiones de la educación, en la preocupación de los actores educativos, pero también en la preocupación de la gestión, ¿no es cierto?, donde los actores políticos, los actores económicos y demás te demandan otro tipo de cosas que tienen que circular por unos flujos comunicacionales probablemente, ¿no? Y después, a partir de ahí, o sea, lo interesante del desarrollo de mi ejercicio profesional es que es como un cuentito, ¿no? O sea, una cosa ha llevado a otra, la preocupación de la educación y de esta gestión me ha llevado después vincularme al ejercicio de la gestión del conocimiento. Es decir, ¿cómo hacemos para que se vayan construyendo procesos, no solo de construir, generar nuevo conocimiento, sino en esta lógica de que se divulga, de que se difunde, de que se apropia, de que se relaciona, donde no necesariamente es esa comunicación científica, pero que también circula por un espacio y una especie de redes
que no necesariamente tienen las herramientas comunicacionales, ¿no es cierto? Y después la propia gestión y la planificación de procesos de investigación, que es donde estoy trabajando hace 5 años en la Universidad Mayor de San Simón, en el PRAC, donde más allá de ser investigador, también está la posibilidad de gestionar, apoyar a la gestión y a la coordinación de la investigación. Y finalmente, cómo todo esto se va a encontrar en un escenario que es cómo nos repensamos como sociedades, cómo nos repensamos en un futuro, en un presente, que es esta discusión de que el desarrollo, por decir algo, darle un nombre para poder hablar de ello, nos está demandando ya no solo que la comunicación vaya y venga, que la información vaya y venga, sino la construcción de ese sentido, ¿no? Entonces, en ese escenario, en esas experiencias de trabajo, no es solamente que el comunicador entra a los equipos transdisciplinarios para cumplir estos roles, sino como los equipos transdisciplinarios, las otras disciplinas, se preocupan por la comunicación, por el acto comunicativo. Entonces, la especialización postgradual toma otro cariz. O sea, como el comunicador tiene que relacionarse con otras disciplinas a partir de conocerlas, pero también como para otras disciplinas, el especializarse en herramientas que tengan que ver o que permitan mirar ese proceso comunicativo también es vital. Y creo que ahí redondeamos un poco las inquietudes que me planteaba. Gracias, Camilo. Tengo aquí 2 preguntas que quisiera que las respondas, ¿no? Una de ellas es, ¿cuál sería el campo de acción del que hablamos al hablar de comunicación? Y el otro es, ¿cómo ejecutar esto que tú planteas en una sociedad que infravalora el trabajo del comunicador, ¿no? O sea, que lo ve como la última rueda del coche. Sí, o sea, yo creo que ahí tenemos que abrirnos también, no solo la sociedad, sino también los comunicadores. La ciencia de la comunicación, la disciplina de la comunicación, no, probablemente hagamos otro seminario para ver si es ciencia o disciplina, pero yo creo que tenemos que mirar que los comunicadores, felizmente, no ejercemos el monopolio de esa ciencia o esa disciplina. Entonces, nos conflictúa porque no somos el centro y no somos indispensables en los procesos inter o trans o los trabajos de equipo, sino que hay que ganarse el espacio y hay que ganárselo no solamente en cuanto a las herramientas que manejo, sino a esto que yo digo, las posibilidades que puedo dar de recrear los procesos. Es decir, cuán diferente puede ser el trabajo de un equipo de profesionales o de personas, ciudadanos, lo que fuera, con la presencia o no la presencia de procesos comunicacionales planificados, gestados y pensados, ¿no es cierto? Creo que eso es fundamental para entender la valoración o no valoración del comunicador, ¿no? Porque sí, evidentemente los comunicadores hemos perdido algún terreno, pero hemos perdido algún terreno también porque nos hemos sentido, creo, los únicos llamados a gestionar la comunicación y no hemos sabido ver la relación con las otras disciplinas en la construcción de espacios comunes, ¿no? Y así como la comunicación y los comunicadores no son sinónimo, tampoco la pedagogía y los pedagogos, la gestión cultural y los gestores culturales, la agronomía y los agrónomos, ¿no? Una cosa es el profesional que tiene un bagaje de competencias y de conocimientos, y otra cosa es la producción del conocimiento científico de esa ciencia. Lo importante es cómo la comunicación puede entrar en esos espacios por esa permanente búsqueda de su objeto y de su campo de acción. Entonces, donde yo vaya, puedo encontrar escenarios donde la comunicación se va a definir de distinta manera. Y ahí la ventaja es del comunicador, porque tiene los dispositivos teóricos y metodológicos para actuar en ese espacio, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que un agrónomo, yo he aprendido mucha comunicación de los agrónomos en campo, no pueda tener la misma preocupación por esa ciencia y pueda también capacitarse, especializarse en esos dispositivos teóricos y metodológicos. Así como también a mí me ha tocado trabajar con agrónomos donde yo les he enseñado un sistema
de producción agroecológica, que ellos no conocían y no habían recibido en su formación, pero mi especialización en desarrollo rural, por ejemplo, que es netamente agronómico, es una especialización de la disciplina de la agronomía, me ha permitido a mí interactuar desde ese rol, ¿no? Entonces creo que para responder a las dos preguntas, lo fundamental es mirar que la comunicación como ciencia o disciplina no es sinónimo de comunicador. Y el comunicador no solamente tiene esos referentes teóricos y metodológicos, sino que puede estar en permanente diálogo, y la ventaja es que tiene las herramientas para dialogar con otras disciplinas y con otras ciencias. Gracias, Camilo. En realidad creo que da para harta discusión. Pero bueno, si hay más preguntas pueden ir llegando y ya vemos de resolverlas luego. Vamos a pasar a la segunda exposición, que viene por parte de Ivette Mercado, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, tiene la titulación por excelencia académica en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, es diplomada en investigaciones sociocomunicacionales y en diseño de proyectos comunicacionales, cuenta con la maestría en procesos de información y comunicación, trabaja en artes escénicas desde 1996 y actualmente integra Macurca Teatro, Teatro FA y el Colectivo G. Se ha desenvuelto como gestor en temas culturales y de artes escénicas de diferentes entidades, entre ellas el Proyecto Martadero, el Centro de Rehabilitación para Ciegos Manuela Gandarillas, la Orquesta Filarmónica de Cochabamba y la UPAM, también que forma parte de esta universidad, además de otras. Ivette, por favor. Gracias, Pablo. Bueno, yo quería compartir en realidad, ¿no?, una anécdota que hemos tenido, yo diría, en la primera clase de la maestría en procesos de información y comunicación. Ha sido una clase épica porque en esa primera clase, además que era de la primera versión de la maestría, estaba presente el doctor Comadina. Era una clase de epistemología de la comunicación y ha empezado diciéndonos: la comunicación no es una ciencia. Claro, ahí nosotros estábamos al borde de crucificarnos, ¿no? Argumentando, no, pero si hemos estudiado ciencias de la comunicación social, ¿qué está pasando, no? Además, en algún momento hemos tenido que investigar un objeto de estudio, utilizar el método positivista para nosotros aportar con nuestras investigaciones, en nuestras tesis y esto y el otro y no sé qué. Entonces, se desató una discusión en clase muy interesante, ¿no? Y nosotros como estudiantes de la maestría, desesperados en justificar por qué realmente la comunicación sí era una ciencia. Entonces hemos argumentado, por ejemplo, que tenía teorías y metodologías propias. Después, que tenía un objeto de estudio definido, tal vez lo entendíamos nosotros como el proceso mismo de la comunicación, ¿no? El emisor, el mensaje, el receptor, y a veces se pueden estudiar por separado. Después no faltó alguien que tenía su diccionario ahí, que lo sacó y empezó a leer. Es ciencia porque aquí dice claramente que las ciencias son conocimientos obtenidos mediante observación, que están sistemáticamente estructurados y que se deducen a través de principios generales. Por eso es una ciencia, ¿no? Todos así alteradísimos. Entonces, claro, Comadina reaccionó y dijo: bueno, a ver, les cuento que no es una ciencia, ¿no? ¿Por qué? O sea, díganme ustedes cuáles son las competencias, bajo qué leyes generales inobjetables podría ser la comunicación una ciencia. Y claro, no supimos justificar por qué, ¿no? Porque al final de cuentas, siempre que retrocedíamos, aparecía alguna teoría que era más sociológica, más psicológica, más antropológica, etcétera. Entonces, acabamos como, claro, es verdad, tienes razón, ¿no? Y luego, bueno, a modo de tranquilizarnos, nos dijo algo así como que la comunicación estaba en todo, ¿no? Y que al ser una disciplina humana es muy importante no delimitarla, precisamente, ¿no? Porque tiene la posibilidad de abrirse hacia otras ciencias y nutrirse de ellas, ¿no? Lo que decíamos, nutrirse de la lingüística, nutrirse de la antropología, de la sociología, etcétera. Entonces,
tiene esa posibilidad. Y sobre todo, algo que me quedó así recontra grabado en el cerebro es el hecho de que es una disciplina que puede ser utilizada como una herramienta heurística. Me decía que es heurístico. Una herramienta de búsqueda de conocimiento. Entonces, claro, he agarrado esto porque me servía de sobremanera. Yo siempre he querido hacer teatro, es más, entré a comunicación un poco obligada, ¿no? Porque yo quería estudiar teatro, estudié en el Laredo, había hecho teatro ahí, así que, bueno, era como que o estudias una carrera o estudias, ¿no? Entonces elegí comunicación por varias razones y porque de alguna manera complementaba lo que quería hacer. Me gustó mucho, me gustó muchísimo y empecé a juntar las dos cosas, ¿no? A trabajar en gestión cultural, digamos, basándome en las herramientas del teatro, de la comunicación, perdón, para lograr mis objetivos, ¿no? Así he empezado en gestión cultural, trabajando en el Instituto Cultural Boliviano Alemán, donde básicamente me dijeron, bueno, tienes que organizar actividades y publicitarlas. Bueno, entonces, después de la currícula, haber llevado comunicación en pregrado, luego en la maestría, pues bueno, creo que tenía las herramientas suficientes como para desempeñarme en la organización de eventos y obviamente en la publicitación, ¿no? Acudiendo también tal vez a cosas más específicas como el marketing cultural, etcétera. Después he trabajado con personas no videntes, con personas con discapacidad visual, he trabajado con personas adulto mayores, he trabajado en el Martadero, he trabajado, bueno, en una serie de proyectos que tenían que ver específicamente con teatro, ¿no? Utilizando, como decía, la comunicación para llevar adelante los objetivos laborales. Gracias, Ivette. Vamos a dar paso a Rodrigo Lizarazo, quien te va a hacer el comentario sobre este tema que es bastante espinoso, ¿no? Es largo y espinoso. Rodrigo. Gracias, Pablo. No sé si llamarle espinoso, ¿no? Pero creo que es ilustrador de lo que podría ser la comunicación por nosotros cuando queremos hacer algo, como en tu caso, por ejemplo, el teatro, ¿no? Y el desarrollo de las artes. Sí, cuando yo leía tu presentación, entraba en esa misma polémica de si la comunicación es ciencia, no es ciencia, es disciplina, no es disciplina. Y como bien lo ha dicho Camilo hace un cacho, muy probablemente tendremos que hacer otro seminario en otro momento para definir algunas cosas. Lo bueno, en todo caso, me pareciera que puede haberse dado, ¿no? en esa materia, en esa aula, en ese momento, la posibilidad de una reflexión sobre lo que es la comunicación y lo que no es. Y a partir de ello también empezar a conocerla, a reconocerla, a desarrollarla, a encontrarse con cosas que ella te puede dar. Y creo que eso encuentro también en tu presentación. Cuando dices que la comunicación te ha facilitado ciertas herramientas, ¿no? Como herramientas de planificación, para el desarrollo de tus actividades teatrales, o para el desarrollo también de tus textos o guiones. Creo que el estudio y la rebúsqueda de ciertos significados dentro de lo que es la comunicación, significados que puedo referirme en este caso a significados conceptuales, teóricos, etc. Tal vez abre ciertos horizontes, no sé si me equivoco, pero me da la impresión que así es cuando leo tu texto. A mí me gustaría, en cierta medida, que pudieses ampliar un poco más, ¿no? ¿Qué elementos, tal vez de una forma más explícita, de una forma más... sí, llamémoslo explícito. ¿Qué elementos
has recibido dentro de todos estos estudios de comunicación, ya sea en el pregrado por un lado, pero sobre todo en la maestría también, que te han ayudado a desarrollar tus actividades, especialmente en el marco del teatro, la escritura para el teatro, el imaginar el teatro? Imagino que tiene que ser una tarea muy enriquecedora, pero a la vez también, no sé, fructífera en el sentido de juega nuestra imaginación, juegan los datos dentro de nosotros, etc. ¿Hay herramientas, hay asuntos, elementos que te hayan sido de utilidad a partir de lo que has recibido en la maestría, dentro de lo que es este asunto de las artes? Yo diría que todo, todo. No hay hasta ahora nada que no haya aprendido en comunicación que no haya tenido que aplicarlo alguna vez en la vida laboral, ¿no? Está, por ejemplo, la capacidad de planificar proyectos, ¿no? De fijarse objetivos, porque quedarse solamente con lo teatral, con lo estético, no llegas a nada, ¿no? Si quieres vivir alguna vez del teatro, tienes que plantearte objetivos, cómo vas a trabajar la obra, con cuántos actores, a qué público te vas a dirigir, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas, tu foda, básicamente, y estudiar tus públicos, etcétera, ¿no? O sea, hay un proceso riguroso de planificación y creo que esas herramientas han ayudado a muchos proyectos, como por ejemplo el de Macurca Teatro, que tenía que ver con la recuperación de cuentos de la tradición oral, que hemos tenido el gusto de trabajar con Camilo para entonces, que era recopilar cuentos, ¿no? Hemos hecho una investigación etnográfica y luego, bueno, ¿no? Toda la tarea de planificación. El proyecto lleva ya 8 años y se sigue presentando esta obra en diferentes lugares porque está promoviendo de cierta forma la revalorización de esos cuentos y un diálogo intercultural también, ¿no? Después está lo que decía, la publicidad, ¿no? La capacidad realmente para llegar, vender. Imagínense si ya es difícil vender un producto tangible, lo difícil que puede ser llegar a vender cierto tipo de arte, ¿no? Es complicado, pero hay que darse modos, hay que encontrar estrategias y creo que esas estrategias las ha encontrado en las herramientas, ¿no? Bueno, la posibilidad de investigación también he podido experimentar eso a través de mi tesis, ¿no? La separación del objeto, el estudiar los discursos, porque he hecho mi tesis sobre estrategias discursivas de los actores sociales involucrados en el conflicto martadero. Cuando recién estábamos llevando adelante el proyecto Martadero, cuando se opusieron los vecinos, etc. Y bueno, así puedo enumerar una por una todas las cosas, ¿no? Pero creo que realmente todas estas herramientas, capacidades que ha dado la comunicación, desde la redacción hasta el pensar la vida de forma audiovisual, porque el teatro en cierta forma es un medio audiovisual, entonces me han ayudado de sobremanera a hacer lo que hago, ¿no? Y yo estoy casi segura que no podría vivir económicamente del teatro si no fuera gracias a la comunicación. Eso. Hay un dato más que me viene a la mente, es el tema de, el teatro es una interpretación en cierta medida en cuanto, quiero decir, interpretación en cuanto comprensión y expresión, ¿no? De una realidad. Creo, me parece, tú dirás sí o no. Y ahí veo yo una curiosidad, la comunicación como tal, el realizar estudios culturales, estudios sociales, el realizar estudios sobre realidades. Imagino que también abre un cierto horizonte para la posibilidad de comprensión de una realidad y en su consecuencia para la posibilidad de expresión de esta realidad a través del arte como el teatro. ¿Me equivoco? No, estás en total acierto, ¿no? Es el hecho también de comprender. Al final de cuentas, es una versión del mundo que vas a presentar. Es una versión de tu historia, pero interpretada, resignificada por ti, digamos, ¿no?
con fines estéticos, entre comillas. Pero tienes toda la razón, se hace muy necesario entender lo que estás diciendo, porque al final de cuentas también el teatro es un medio de comunicación, ¿no? Entonces, necesitas estar consciente del proceso, saber de dónde vienes, hacia dónde vas, por qué lo estás diciendo, para quiénes lo estás diciendo. Entonces, yo creo que es absolutamente acertado tu comentario, ¿no? Absolutamente. Ok, gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Rodri. Tengo aquí dos preguntitas. Bueno, tengo una pregunta, unas dos preguntas también que me llegaron, pero que les he pedido que especifiquen para quién es, y si no, al final las discutimos abiertas porque son bastante interesantes. Pero, Ivette, con esta visión de la comunicación como herramienta heurística, ¿para ti el tema de si es ciencia o no está cerrado? Haciendo un no, no es ciencia. No. Yo creo que es algo con lo que un comunicador, digamos, puede vivir, ¿no? Puede vivir con esa duda, porque lo que nos decía Comadín en ese entonces, que hay una comunidad científica que tiene que estar de acuerdo con que eso no es una ciencia, ¿no? Llegando a niveles de poder que, la verdad, son hasta desconocidos para un Michi estudiante, digamos, ¿no? Pero creo que es algo sobre lo que tenemos que discutir, eso sí, ¿no? Es algo que tenemos que preguntarnos siempre, tenemos que buscar por qué sí, por qué no, en qué manera podemos justificar qué es, etcétera. Creo que es algo que tiene que estar en nuestra cabeza todo el tiempo, pero a la vez no definido, ¿no? En mi caso, la verdad, y lo digo en mi texto, con lo que yo me quedo es el hecho de que sí sea una herramienta heurística. Al final, si es una ciencia o no es una ciencia, en mi caso no es tan terrible, digamos, o tan relevante como lo es el hecho de que la comunicación a mí me ha dado herramientas para trabajar en lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, ya contestándote que no, no está cerrado. De hecho, no está cerrado. Hay un montón de preguntas. Lo hablábamos antes del seminario. Me parecen interesantes todas las posturas que hemos ido escuchando acá, que se ha hecho un debate bien rico. Pero si no está cerrado, a pesar de ello, yo me quedo con el hecho de que es una herramienta heurística. Gracias, Ivette. Y creo que da, ¿no?, para toda una discusión, que sea el nuevo tema, para el siguiente. Vamos a dar paso a nuestro tercer expositor, que en realidad estaba ahorita como comentador. Es el infiltrado del grupo, ¿no? En realidad, porque Rodrigo Lizarazu es licenciado en Filosofía y Letras, es magíster en Procesos de Información y Comunicación, aquí de la Universidad Católica. Cuenta con varios diplomados en Investigación, Planificación, Docencia Universitaria y Educación Superior. Es docente actualmente en la Universidad Católica Boliviana en las carreras de Comunicación Social, en Pedagogía Social y además como parte de la Pastoral Universitaria. Se ha desempeñado como director de la Escuela de Posgrado y coordinador de investigación de la Universidad Privada Domingo Savio e investigador del Instituto de Investigación para la Filosofía de Hannover, vinculado a la Universidad de Leibniz. Además es desarrollador de la noción de ética movissiana, que es lo que un poco creo que forma parte de lo que es tu exposición, el centro mismo. No tanto, pero creo que hay algún interés por ahí por conocer un poco de eso y vamos a ver si hablamos un tanto de ello. Gracias, Pablo. A ver, cierto, soy un infiltrado, soy un metido, un metiche. Pero con gusto, porque yo en algún momento tenía ese dilema, ¿no? ¿Qué estudiar? Filosofía, y la gente siempre te dice, filosofía vas a morir de hambre. Tiene razón, pero bueno, está bien. El tema, al final de cuentas, está en lo siguiente. Había un dilema para mí entre la filosofía y en cierta medida la comunicación. Había una cierta pasión por la filosofía, pero la comunicación nunca dejaba de estar presente. Yo tenía siempre un ojo puesto en la carrera de comunicación, ¿no?, mientras estudiaba filosofía. Por eso luego me acerqué aún más y después con la docencia
en la carrera de comunicación y encontré un apego muy fuerte con la carrera de comunicación y con las ciencias de la comunicación. Siempre han venido cuestionantes a mí sobre, más allá de si la comunicación es ciencia o no, sobre el papel de la comunicación en relación a la educación, en relación a la ética y en relación a muchas otras cosas, porque la comunicación está al final de cuentas en todo. Dentro de lo que ha sido la maestría, me he encontrado yo con una diversidad muy grande de personas que procedían de diversas disciplinas. Habían abogados, habían personas del campo de las ciencias económicas y financieras, personas que eran, sí, de comunicación y etcétera. Y el diálogo que se desarrollaba dentro de lo que era el desarrollo de la maestría era muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque me ayudaba a tener otras percepciones más de las percepciones que propiamente quizás la filosofía u otras lecturas me las habían dado. El compartir con otros era en extremo fructífero y enriquecedor. Una apertura de horizontes hacia, digamos, el infinito. Y eso no puede nombrarse sino como asunto enriquecedor. Una de mis preocupaciones dentro de lo que es la comunicación como tal es el rol que tiene la comunicación en la educación y también en el desarrollo de la ética. Yo tengo la idea de que así como casi o todo comunica, así también todo lo que comunica desarrolla un proceso educativo. Es decir, siempre nos educamos. ¿Por qué? Porque somos seres de imitación. Yo he aprendido a hablar este idioma porque he imitado a mi mamá, a mi papá. Y he aprendido a caminar como camino porque he imitado a muchas personas al final de cuentas, ¿no? En la mixtura social que existe. Y muchas otras cosas las he aprendido así. Entonces, creo que la comunicación ejerce un papel pedagógico y a la vez, curiosamente, yo veo la relación entre ética y comunicación no como esa relación, no siempre como esa relación que muchos nos acostumbran o nos acostumbramos a ver a través de clases y otras cuestiones en la que de pronto cuando hablamos de ética y comunicación hablamos de cómo debería ser el desarrollo de un trabajo periodístico enmarcado dentro de una de moral, etc. Y yo más bien veo que como somos seres de imitación y la comunicación nos ayuda a desarrollar cierta pedagogía y ciertos aprendizajes, ahí también vamos aprendiendo ciertos asuntos que tienen que ver con la ética y tienen que ver con la moral. Entonces me ha encantado dentro de la maestría el compartir con muchas personas las nociones que esas personas tienen de ética y las nociones que tienen de moral, para poder entender los usos, los desusos y los malos usos que se tienen de estas nociones. Y en consecuencia, repensar por qué vivimos una existencia a veces carente en lo ético o en lo moral. Y cuál es el rol de la comunicación dentro de este proceso, dentro de este hacer, dentro de este construir una ética y una moral. Me ha dado muchas herramientas en ese sentido, especialmente para la investigación y para la apertura de horizontes conceptuales, teóricos y mentales respecto a lo que es, al final de cuentas, la relación entre ética y comunicación. Pablo. Gracias, Rodri. Para hacer el comentario, vamos a dar paso, por favor, a Camilo. Gracias, Pablo. A ver, creo que antes de hacer el comentario propiamente, al escuchar tu explicación, tu ponencia oral del texto que habías producido por escrito, me parece que la dinámica que estamos tomando con este seminario es muy enriquecedora porque hay elementos que a mí me han venido que no los había percibido en el texto, entonces de repente hay una resignificación de lo que habíamos planteado al inicio del seminario, y eso me parece fundamental que sea captado por quienes nos están siguiendo. Y creo que hay un énfasis en lo que
propones ahora y en lo que estaba reflejado en el texto, que además, esto es novedoso, no lo había percibido en el texto de inicio, replantea lo que es la formación posgradual, ¿no? La experiencia que tú planteas, normalmente uno dice, voy a hacer posgrado para especializarme, para cerrar un campo de conocimiento, un campo, un objeto, una herramienta, como dice Liber. Y en realidad tú muestras una experiencia en la cual más bien te has abierto, Claro. abierto a un diálogo interdisciplinario, donde de repente aparecen referentes de otras, un encuentro, ¿no es cierto? Si en el pregrado te consolidas como un sujeto dentro de una disciplina, en el posgrado puedes dialogar con el otro sujeto de otra disciplina y eso enriquece, que me parece fundamental que lo hayas llamado además así como una experiencia enriquecedora. Y el otro tema, lo que tú planteas como una experiencia de estas, que me encanta la frase que has usado de reapreciaciones conceptuales, es decir, como ese encuentro con el otra disciplina, con la interdisciplina, con la transdisciplina en el escenario que se supone que es de especialización, te permite repensarte y remirarte en tu propia construcción de esa llamada profesión de origen, ¿no es cierto? Con la que empiezas estas búsquedas teóricas y metodológicas. Y después, ¿cómo planteas el cierre del artículo, de la ponencia, en una mirada que de repente, de los 3 que hemos preparado documentos para este seminario, es el que plantea un nuevo objeto, una nueva preocupación de investigación, una nueva preocupación del campo de estudio de la comunicación, que es esta, me vas a ayudar a pronunciarlo, ética moebiusiana. Moebiusiana. Es decir, una preocupación de qué sucede con la construcción de la ética en la virtualidad, por lo que he entendido, en este ciberespacio, que plantea un desafío, ¿no es cierto?, en el sentido que es muy actual en la comunicación, que es los procesos que se dan en la realidad tangible y directa como la comunicación cara a cara, que producen, construyen una ética, no se la puede transportar en automático al escenario de la interacción virtual en la construcción de una ética. Y ahí hay que mirar, que creo que por ahí va un poco tu preocupación y la mía ahora, que me gustaría que profundices un poco, o sea, ¿qué pasa con ese nuevo escenario de construcción de una ética comunicacional? Que probablemente no es una transferencia, ni una copia, ni una virtualización de una ética que se da en la tangibilidad o en la realidad. Quisiera que un poquito profundices por ahí, porque además muestra, por eso decía, habría que empezar a pensar que la maestría no solamente es especialización, el posgrado no solamente es especialización, sino también es repensarse a uno mismo, porque si los comunicadores que han sido tus compañeros habrán tenido que repensar su propia profesión en la que estaban pensando especializar. Sí. Sí. A ver, en cierta medida, gracias al diálogo interdisciplinario y al conocimiento de lo que entendían abogados o agrónomos o personas de las ciencias financieras por lo que era ética, me llamaba mucho la atención esa diversidad de conceptos que se puedan manejar y como he dicho hace un momento, los buenos usos, los malos usos y los desusos que se tienen de algunas cosas. Entonces, yo debo indicar además que esta maestría, la versión en la que yo he cursado, la he cursado en una versión virtual. Entonces, el diálogo que yo tenía con ellos era a través de la computadora. Y de ahí se me abrió un poco también el horizonte a pensar cómo es la ética o cómo se desarrolla la ética dentro de las redes sociales y en estas interacciones en el ciberespacio. Entonces, una noción que es importante entender de inicio es que el ciberespacio no es lo mismo o no tiene la misma naturaleza que el espacio real. El espacio real, más bien,
es normalmente bilógico. En el espacio real existe el bien, el mal, el sí, el no, el blanco, el negro, el apagado, el encendido, y ya básicamente la ética que manejamos en el espacio real, la aristotélica, tiene esas características. No podemos hacer el bien en la misma medida que hacemos el mal, ¿ya? O sea, o hacemos más bien que mal, o hacemos más mal que bien, pero nunca lo hacemos en la misma medida y en el mismo momento. Más en el ciberespacio es paralógico, es decir, el ciberespacio no maneja una lógica bilógica, falso, verdadero, y etcétera, sino una lógica alternativa, totalmente alternativa, porque ahí es posible ser lo que en el espacio real no es posible ser. En el espacio virtual es posible vivir lo que en el espacio real no es posible vivir. De hecho, el espacio virtual está hecho justo para eso también. Por ejemplo, los simuladores de vuelo, los juegos de deportes, de estrategias y etcétera, o cosas donde corro un riesgo, como por ejemplo juegos de combate para vivir la vida después en combate en la guerra real, se desarrollan dentro de un espacio en el que me da posibilidades de ser, que es el ciberespacio. Entonces, la primera definición que he tenido que pensar ha sido que el ciberespacio es un espacio paralógico. ¿Ya? No es lo mismo que el espacio real. Y para representar el ciberespacio como espacio paralógico, he tenido que irme a una figura geométrica que se llama la banda de Moebius. La banda de Moebius tiene una sola cara y un solo borde. En cambio, una banda circular cualquiera tiene una banda externa, una cara externa y una cara interna. La banda circular representa más a la vida del espacio real, digamos, falso, verdadero, sí, no, etcétera. Y en este otro lado representa las posibilidades de ser, posibilidades de hacer, posibilidades de vivir. Pero hay un tema más. En el ciberespacio podemos vivir, o sea, hace un momento charlábamos, antes de comenzar todo esto con Ivette, tú te puedes llamar Camilo Ivette allá en el ciberespacio y no hay ningún problema, ¿no ve? Y puedes cambiarte tu foto y no hay ningún problema. Estás haciendo en ese momento lo que tú quieres ser y comunicando lo que quieres ser, el deseo de algo que quieres ser, o jugando a hacer algo y no hay ningún problema. Y se está desarrollando una tercera dimensión que es el ser siendo del comunicador. Eso significa que yo soy en el espacio real, puedo ser algo en el espacio virtual, pero a la vez esas dos cosas que estoy siendo me hacen ser lo que yo quiero ser y puedo ser. No hay problema. Es interesante que se pueda desarrollar todas estas cuestiones, es interesante que existan estas posibilidades, algunos irán en contra, yo no estoy ni en contra ni en favor, solamente estoy diciendo existe, le estoy poniendo un nombre, punto. Tampoco estoy cerrado a observaciones, otras visiones y etcétera. Y le llamo moebiusiana porque comparte esa ética o ese modo existencial de vivir algunas características con las características topológicas de la banda de Moebius. La banda de Moebius, por ejemplo, tiene una sola cara que conjuga dos anteriores. Otra característica que tiene es que es adireccional. Si uno pone un objeto en la banda de Moebius y le hace dar una vuelta, al terminar la vuelta, si el objeto, por ejemplo, tiene un brazo derecho extendido, al terminar la vuelta, el objeto termina con el brazo izquierdo extendido, al revés. ¿Cómo sucede eso? Es que tiene una sola cara, es transparente, es como un truco, es como mirarlo de abajo o mirarlo de arriba. Entonces, es adireccional, significa que al final puede no afectar nuestra existencia, sino darnos posibilidades de existir. Y hay otras características más que tienen que ver con unos cortes de la banda, que, bueno, por tiempo y otras razones no voy a poder comentarles ahora, pero es para mí un descubrimiento que se ha dado gracias al diálogo con los demás. Y tiene razón, no se trata de una especialización, sino más bien se trata de una apertura a horizontes nuevos, mentales, y posibilidades de ver la ética, no como siempre la vemos en relación a la comunicación, sino darle otra mirada a las cosas. Gracias, Rodri. Bueno, yo ya estaba preocupado porque no llegan muchas preguntas y de pronto me han empezado a bombardear con una serie de preguntas que no sé si el tiempo nos dará para abarcar a todos los que han mandado, pero vamos a hacer lo posible. ¿Ya? Esta va dirigida a todos, el que quiera, porfa, responda, ¿no? Paola Nina Balda dice, dentro del campo interdisciplinar, ¿qué opinión merece la lista de la revista Forbes respecto a las carreras del futuro, en cuya lista no aparece la nuestra, la comunicación? ¿Realmente es tan indispensable o simplemente no está bien la dirección? Anda porque aparte de
infravalorizar nuestra carrera y trabajo en el campo laboral, paradójicamente contradictorio, los comunicadores terminamos siendo todólogos. ¿Será eso la causa de la muerte anunciada de nuestra profesión? Para ensalzar un poquito más, la revista Forbes tiene como sus 9 carreras del futuro. En el 1, la matemática, en el 2, la robótica, en el 3, la ingeniería agrícola, en el 4, la salud y la biotecnología, en el 5, el derecho con enfoque en tercera edad, en el 6, la ingeniería cuántica, en el 7, el diseño 3D, en el 8, las artes liberales y en el 9, la ingeniería aeroespacial. Wow. ¿O nos dedicamos Buena, a eso? buena respuesta. A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es mirar que el futuro no existe y hay que preocuparse por lo que sucede en el presente. Y en la medida en que en el presente sigue existiendo como carrera, seguramente de aquí a un par de años o el próximo año, la revista Forbes sacará otras carreras del futuro antes de que cualquiera termine una licenciatura, ¿no es cierto? Porque en la medida de lo que haces en el presente, modifica hacia el futuro. Lo otro hay que entender que esa lista refleja una mirada de la sociedad, una mirada de la realidad y una mirada de los procesos que suceden. Esa mirada es producto de una construcción comunicacional. Para empezar, se la ha construido en un lenguaje, que es comunicacional. Para seguir, se la ha construido en función a una persona y su entorno, comunicacional. Un medio. Y después se la ha difundido, ¿no es cierto?, en un entorno que también es comunicacional. Entonces, pensar que la comunicación va a desaparecer como profesión no debería preocuparnos mucho, porque no creo que vaya a desaparecer como ciencia, disciplina o herramienta heurística para quedar todos más o menos incluidos, pero lo que sí tendríamos que empezar a preocuparnos es si como ciencia fuera, o como preocupación humana, fuera a desaparecer, que eso me parece imposible, porque está directamente ligado con nuestra posibilidad de existir, por 2 cosas. Uno, que permite que nos reconozcamos y que nos definamos como nosotros, y segundo, que reconozcamos al otro y por lo tanto interactuemos. Entonces, en ese sentido, en la manera que lo complejices y demás, o sea, podríamos decir que la matemática en el fondo es un hecho comunicacional, es un intercambio de abstracciones, y las abstracciones son posibles gracias al lenguaje, y funcionan en relación con la interacción con una sociedad, que es comunicacional. Y repito lo que dije al principio, no nos preocupemos si la sociedad te valora o no te valora como comunicador, sino si tú te valoras como comunicador, te valoras como persona y confías en los dispositivos teóricos y metodológicos que manejas, tú vas a transformar los espacios donde actúas. Yeah. Y creo que eso es fundamental en el ejercicio de la comunicación. No sé si alguno de los otros expositores tiene algún punto de vista sobre esta lista. No, yo pienso que dentro del marco de todas esas profesiones obligatoriamente van a necesitar de un comunicador social. No hay vuelta que dar en algún momento. Pero también me ha venido a la cabeza algo que había pasado en el proceso de acreditación de la universidad cuando se encontraban las personas que podían contratar a comunicadores y decían, no, nosotros necesitamos este tipo de comunicadores que tengan destrezas en esto y el otro y no sé qué y no sé cuánto. Y dentro de ese desempeño laboral no se ha tomado en cuenta, me ha llamado la atención eso, qué tan emprendedor puede ser un comunicador, ¿no? Porque creo que es importante para medir el desempeño laboral el hecho de que un comunicador, basándose en las herramientas que tiene, metodológicas, teóricas, etcétera, etcétera, puede ser también un emprendedor, ¿no? Entonces, creo que eso depende mucho, ¿no? De la formación y de la creatividad que uno tenga para ir fijando campos laborales. Hay una pregunta más de ella, de Paola Nina Balda, que dice, va al otro lado, así más específica.
¿cuánto avance tenemos en cuanto a comunicación con y para personas con discapacidad? Y especifica, ella dice, el CECRAD de La Paz de nuestra universidad tiene una experiencia fuerte, pero ¿qué hacemos dentro del campo laboral? ¿Realmente vemos a la comunicación como una herramienta de inclusión social? ¿Puedo yo responder esto? Tú has trabajado Yo he trabajado con esa población. 3 años en el Centro de Rehabilitación para Ciegos Manuela Gandarillas, y creo que es importante no hacerse esas preguntas, ¿no? Si lo que hago es teatro y es un medio audiovisual, entonces, ¿cómo puedo hacer para incorporar a alguien que no puede ver este trabajo, esta labor, este ejercicio creativo, digamos? Entonces, creo que más que nada el comunicador tiene deberes importantes, ¿no? Con la integración, con los procesos de... Yo diría, integración es la palabra, ¿no? Con las personas con distintos tipos de discapacidades. Entonces, hay que trabajar mucho en eso, muchísimo, desde, creo, la posición de cada uno, ¿no? ¿Cómo puede Camilo, desde lo que hace, trabajar en procesos de integración con personas con distintos tipos de discapacidad? Lo mismo para Rodri, lo mismo para ti, Pablo. Pero es una pregunta que obligatoriamente nos tenemos que hacer por un principio básico de derechos humanos, ¿no? De inclusión al otro, al diferente. Y una cosa que también es importante por el ejemplo que daba en la construcción de la pregunta. No necesariamente lo que uno vaya a hacer por la comunicación inclusiva y demás pasa por los esfuerzos institucionales de crear espacios especiales que son necesarios, como el caso que mencionan del CECRAD de La Paz, pero a mí me venía también a la mente que la carrera de comunicación acá en Cochabamba tiene un egresado no vidente. Es decir, no solamente ha tenido un espacio especial, sino ha sabido adecuar todo su proceso formativo para que una persona con capacidades diferentes o discapacidades, dependiendo cómo uno lo quiera definir, haya podido pasar todo el proceso de formación hasta lograr una licenciatura y hoy en día es un comunicador exitoso, ¿no es cierto? Entonces también parte otra vez de la apertura en la construcción. O sea, no es obligatorio encontrarse con personas discapacitadas para tener una actitud inclusiva frente al ejercicio de la profesión. Y ahí creo que todos los cientistas sociales podríamos dar ejemplos de espacios o momentos en los que hemos tenido que definir una, probablemente ética profesional, en el sentido de si nuestro trabajo es inclusivo. Es decir, en el momento que yo estoy construyendo algún proceso, cualquiera, sea blanco, negro, verde, tenga o no tenga ciertas características o destrezas físicas, puede participar, ¿no? Esa es como dice Libet, es una pregunta que hay que resolver y hay que preguntársela permanentemente en el ejercicio de la profesión para mirar que los escenarios donde yo participo y donde yo ejerzo la profesión sean inclusivos, sin necesidad de que tenga que ser algo especial. Para solo acotar un poco, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Camilo y Beth, y especialmente en lo último que afirma Camilo, que hay que ser inclusivos. Y retomo un poquito la pregunta anterior sobre la especialización y la apertura o la amplitud. Creo que un ejercicio para la apertura de horizontes y la aceptación del otro, sin quitar mérito a la especialización, tiene que ver con la amplitud de la disciplina o carrera o ciencia que se esté desarrollando. Quiero decir, si aprendemos a escuchar las voces teóricas, conceptuales, las voces, los aportes desde otras disciplinas y etcétera, creo que estamos ejercitando o haciendo un pequeño ejercicio de apertura también a lo otro, ¿no? Como en este caso podría ser, o sea, es un ejercicio, digo, espiritual, un ejercicio mental de apertura, que en este caso se podría traducir hacia una apertura hacia personas que tienen necesidades X o tal vez alguna capacidad diferente y que nos obligaríamos en cierta manera a comprender. Pienso, muy breve, pienso que cuando escuchamos al otro aprendemos, sea en lo teórico o en lo conceptual, aprendemos
a desarrollar un pensamiento complejo que nos ayuda a ver las cosas con una visión más amplia. Y si ese pensamiento complejo está desarrollado y desarrollándose en nosotros, creo que existe una posibilidad de que también podamos ejercitar estas aperturas más allá de lo que es nuestra propia carrera y en relación en consecuencia, a las personas que están en el mundo alrededor de nosotros, como estas personas que tienen discapacidades o capacidades diferentes. Muy bien. Hay una pregunta de Dyer Ferrell que dice, ¿las herramientas como la planificación e investigación se reducen solo al ámbito de la comunicación o realmente se fundamentan en otras áreas como la sociología? Esa es la primera. Y también plantea algo que dice, ¿en qué sentido la comunicación puede ser más vista por la sociedad desde un aspecto científico y no tanto como algo lúdico? ¿Qué es lo que la mayoría cree? Partamos de que todo conocimiento científico ha partido de la lúdica, ¿no? De la ley más inobjetable de la física más dura, que es la ley de gravedad, empezó por un jueguito de hacer caer una manzana, y hasta el día de hoy así se le explica, ¿no es cierto? Entonces esa diferenciación ciencia lúdica es otro seminario para discutir, probablemente varias horas, ya hay 3. pero considero que no es una frontera, es un debate hasta, yo diría, a ratos falso. Lo otro que hay que mirar en este sentido es que la planificación y la investigación no es un monopolio de ninguna ciencia, es decir, no es propiedad de la física, de la química, de la comunicación, de la pedagogía, de la filosofía, de la ciencia que quieran. Son procesos, la investigación es un proceso para generar nuevo conocimiento en cualquier ciencia. Lo que es importante mirar, y eso era lo que yo planteaba en el texto, es que hacer investigación utilizando herramientas comunicacionales, es decir, concibiéndola como un escenario de diálogo, va a enriquecer el proceso de construcción de conocimiento, ¿no es cierto? De hecho, me va a plantear el desafío de que el conocimiento que estoy construyendo no es solamente para mí y mi laboratorio o para mí y mi libro, sino que hay un otro con el que tiene que interactuar mi conocimiento. Y eso es gracias a la presencia de una preocupación comunicacional en el propio proceso de investigación desde cualquier ciencia, ¿no es cierto? Y la ciencia de la comunicación es la que va a generar cada vez nuevas herramientas y nuevos conocimientos de cómo incorporar eso en las otras ciencias, en sus propios procesos de investigación. Y con la planificación sucede lo mismo. La planificación lo que hace es generar un ordenamiento de las acciones a seguir, ¿no es cierto? Que también, si yo incorporo herramientas o cosas que vienen producidas de esta comunidad de personas que se preocupan y se dedican a esta ciencia, disciplina o herramienta heurística, que es la comunicación, también se enriquece, porque la planificación cobra otra demanda. Así esté planificando como sociólogo, esté planificando como agrónomo, esté planificando como político, como gestor público, o finalmente esté planificando como padre o madre de familia, ¿no es cierto? Si yo incorporo en esa planificación herramientas comunicacionales, se modifica. Lo que no quiere decir que para que una familia planifique necesite un asesor comunicador. Claro. Rodri, una pregunta dirigida así expresamente a vos. ¿A mí? Sí. Joseph González dice, cuando hablas de ética y comunicación, ¿lo ves como dos conceptos y procesos diferentes o es un concepto que es complementario uno del otro? No son diferentes, son complementarios, a ver, pero tampoco como tal complementarios, sino interconectados, totalmente interconectados. Yo considero que visión sobre materiales que me hablen de la relación entre ética y comunicación, normalmente lo que siempre encontraba era sobre la ética profesional de la comunicación, ¿no? O sea, sobre eso hay bastante material desarrollado. Pero mi lógica, sin amedrentar a aquella otra y sin negarla, en lógica existen dos cosas, que una es la contrariedad y otra es la contradicción. La contradicción es contradecir algo sin negarlo, sin acabarlo, sin aniquilarlo, y la contrariedad es
es ejercer una negación radical de algo. Yo no niego lo que dice la ética profesional del comunicador, de los comunicadores, y etcétera. Pero sí pienso en que la comunicación es una herramienta para el desarrollo de la ética. En ese sentido están interconectadas totalmente. Y como decía hace un rato, somos seres de imitación. Aprendemos normas morales dentro de nuestra sociedad, aprendemos lo que es el bien y lo que es el mal a través de la transmisión de lo que es el bien y es el mal. Es decir, yo he aprendido ciertas cosas como buenas, como malas, como lindas, como feas, como gustosas o como horribles, simple y llanamente porque se ha dado una especie de interacción con el resto de la gente, un proceso de comunicación con el resto de la gente que me ha ayudado en buena medida a establecer, digamos, ¿no?, mis definiciones morales de la vida. Retomando un poco más el asunto de la pregunta, una complementariedad podría darse, sí. Diferencia, no. Pero de que existe una interconexión absoluta, me parece que sí. Es decir, no existiría posibilidad de desarrollar una moral, es decir, Cochabamba no sería lo que sería moralmente hablando, o una religión no sería lo que sería moralmente hablando si no hubiese habido un proceso de comunicación y establecimiento de esa moral. La moral es una especie de convención social sin llegar a convenir explícitamente, pero se llega a convenir a través de procesos de comunicación. Esos procesos de comunicación, para aclarar un poco más, me parece que se desarrollan en el marco de lo que un autor que se llama López Herrerías, un pedagogo social, por cierto, ven como la interdisciplinaridad, dice que son las totalidades relativas culturales. ¿Qué son esas totalidades relativas culturales? Las totalidades relativas culturales son simples, no se asusten. Es todas las referencias culturales que están en el éter flotando y que se transmiten en tanto sean importantes para nosotros a través de un proceso de comunicación. Punto. Tengo una pregunta para Ivette. Saúl Morón dice, ¿hasta qué punto es aplicable esta visión de la comunicación? Me imagino que se refiere a la de herramienta heurística, dentro de lo que es el teatro como medio de comunicación. ¿Y qué pasa con el teatro alternativo en ese sentido? Pienso que no hay una diferencia cualitativa, ¿no?, entre un tipo de teatro de tal estilo o de tal otro, ¿no? Obviamente los procesos son diferentes, ¿no?, en cada universo, digamos, teatral. Para mí ha sido muy útil, ¿no?, porque realmente en cada obra hay un proceso de investigación que está detrás de lo que se va a decir. Ya el hecho de considerar el espacio en el que nos vamos a presentar tiene que ver también con un proceso de planificación, a qué público nos vamos a dirigir, cómo lo vamos a hacer, con qué palabras, con qué forma, vamos a utilizar o no metáforas visuales, vamos a construir la obra de qué manera, con qué actores. Todo eso tiene que ver, yo creo, con un ejercicio de la comunicación como herramienta. Ahora, bien, hay tipos de teatro, ¿no?, que te permiten tener también una labor pedagógica, digamos, en otros sentidos, que no se quedan en este nivel artístico, estético, que muestro algo por mostrar y ya, ¿no?, sino que van un poquito más allá y buscan, no sé, enseñar, buscan. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando trabajamos con el Centro Manuela Gandarillas, ¿no?, desarrollar ciertas aptitudes. Lo que nos interesaba era el proceso, no el resultado. El proceso en cómo los chicos con discapacidad visual iban a utilizar su cuerpo, las herramientas creativas, etcétera, etcétera. Entonces, más importante era el proceso mismo de formación de la obra,
también como proceso de aprendizaje que la misma presentación, ¿no? La presentación se daba por añadidura, pero lo verdaderamente rico era el proceso de construcción de la obra. Que creo va muy relacionado con una pregunta que el Ernesto Halporati Guevara lanzaba, ¿no? Sobre quiénes son los personajes que entran como parte del proceso de comunicación, los escenarios, ¿no? Hay una pregunta más, no nos va a dar el tiempo ya, la voy a leer, pero lo bueno es que está en el grupo de Facebook de estudiantes, así que ustedes que están ahí pueden entrar y responderle a esta persona, que es el Diego Rengel. Diego Rengel dice, y es una pregunta muy interesante, tantas teorías, corrientes, conceptos, intelectualidades, visiones filosóficas sobre la ética, ¿dónde encajan en la realidad en sí, especialmente en la realidad boliviana? Entonces creo que esa discusión se puede trasladar con este movimiento mobusiano a la red. Totalmente. Porque el tiempo no nos va a dar. Agradecerles a los tres, ¿no? Por participar, muchas gracias. Comprometerlos para continuar, ¿no? Con este diálogo, y también yo creo que es parte del compromiso de la carrera y del proceso que se sigue, continuar con este tipo de diálogos, mejorarlos, enriquecerlos, hacerlos continuamente para traer más temas, ¿no? A discusión, que no queden solamente en tesis ahí ordenadas en la biblioteca, sino que se vayan reflexionando aquí a través de este tipo de encuentros, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias a los que nos han seguido, invitarlos a que sigan el grupo de Facebook, los comentarios, todo, van a tener también los documentos, tanto en el comentario que van a tener en el YouTube, como también en el evento que se ha creado, ¿no? para este encuentro que hemos tenido. Gracias y nos vemos en otro. A vos, gracias. Gracias a ustedes. Construyendo y forjando un ideal con la fuerza y la esperanza de cambiar, luz de progresar. Vamos juntos compartiendo en el vivir, día a día construyendo un porvenir.